cuando tú me digas. Vale. Entonces, bueno, muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan hoy. Eh, Esta es nuestra segunda charla de este ciclo de conferencias que estamos promoviendo desde la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad del Rosario. La hemos llamado Investigación para el Cambio y como pronto han leído en las invitaciones que he enviado, la idea es poder acercar a las personas que se dedican a la investigación a temas que son transversales a todas esas actividades y que esperamos que puedan apoyar a fortalecer y aumentar el impacto de la investigación que ustedes realizan. En esa oportunidad tenemos a Mara Brujés. Mara es periodista científica con conocimiento y experiencia en divulgación de la ciencia y gestión de la investigación. Como divulgadora científica, ha asesorado proyectos de comunicación en diferentes organizaciones públicas y privadas, ha sido redactora y editora de temas relacionados con la educación, la salud y la ciencia dirigidos a públicos no especializados y publicados en medios masivos de comunicación. Eh, También se ha desempeñado como docente de periodismo científico en diferentes universidades y ha sido conferencista en eventos académicos. Como gestora también ha acompañado la presentación de proyectos de investigación a entes financiadores, ha coordinado actividades de formación para jóvenes investigadores y ha organizado iniciativas tendientes a capacitar permanentemente a los investigadores en su quehacer científico y trabajado en temas relacionados con la visibilidad institucional y las relaciones externas. Actualmente Mara es la coordinadora de divulgación científica en la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad de Rosario y hoy va a compartir con nosotros su charla sobre la divulgación científica, un camino por explorar y reconocer desde la academia. Entonces, Mara, muchas gracias por acompañarnos hoy y te cedo la palabra para que inicies con tu charla. Muchísimas gracias, Camilo, y bienvenidos todos los que se pudieron conectar y pudieron agendar este espacio. Entonces, inicialmente, esta es una charla pensada para comunicadores, para periodistas, pero también para investigadores, porque se trata de que logremos este trabajo conjunto que tanto se propone y que tanta falta nos hace actualmente. Entonces, voy a compartirles pantalla y cuando tengan preguntas pueden levantar la mano o si quieren las podemos dejar al final, como ustedes se sientan más cómodos. Entonces, listo. Bueno, para iniciar, yo los invito a que escaneen este código QR, los que puedan escanearlo, para que se den cuenta de esta noticia que circuló en el año 2020, cuando apenas estaba comenzando la pandemia y tuvo gran auge en las redes sociales. ¿Y por qué traigo un poco esta noticia a colación? Porque quiero que miremos un poco cuál puede ser el impacto de una información en redes sociales y lo que eso nos puede generar. Si al final nos puede generar una información o si definitivamente nos genera una desinformación. ¿Qué pasó aquí en ese momento? En ese momento circuló esta noticia donde una doctora decía que el coronavirus, pues el COVID, se curaba con gárgaras de bicarbonato caliente. Esta noticia tuvo más de 85.000 vistas, o sea, más de 85.000 personas. Solamente en Colombia vieron esta información. Y de esas 85.000 personas, 3.400 la replicaron esta información. Entonces, cuando nosotros vemos este alcance y vemos que realmente la información es una noticia falsa, es cuando decimos, aquí nos hace falta un check, aquí nos hace falta una revisión, aquí nos hace falta un poco más de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque realmente esto es lo que no debemos hacer en redes sociales y es pasar una información sin tener
una revisión previa. Colombia Check, que es un portal que se dedica a revisar información, en su momento hizo el análisis de esta información, de esta nota, y pues lo publicaron. Pero la pregunta igual nos queda, o sea, de las 85.000 personas que inicialmente leyeron esto, ¿cuántas pudieron haber leído también la aclaración de Colombia Check, donde decía que efectivamente era una noticia falsa? Entonces, ahí es donde nosotros vemos que realmente hay que divulgar desde el principio con mucha autonomía y mucho conocimiento, porque después, si bien es cierto que se pueden hacer aclaraciones, eh, pues ya no va a ser el mismo número de personas los que vean esa aclaración. Entonces, ¿qué está pasando en las redes sociales y cuál es el compromiso tan grande que tenemos nosotros y el reto tan grande que tenemos? Es que todas las personas pueden comunicar. O sea, tristemente hoy en día cualquiera puede escribir un post, cualquiera puede escribir una información, cualquiera puede dar una opinión y cualquiera puede compartir una noticia. El problema es que no siempre ese tipo de información viene verificada, no siempre ese tipo de información viene revisada, como es este caso que traigo a colación hoy, solamente para que nos demos una idea de la dimensidad del problema. O sea, si esta persona pudo hacer eso y logró 85.000 vistas, ¿cuántas noticias falsas no están publicándose actualmente y en este momento en las redes sociales? ¿Cuántas de esas no le está llegando a gente que de pronto no tiene un conocimiento previo para poder decir, eso es mentira, eso no lo creo, eso me parece que no debe ser así, esto hay que investigarlo más, esto quiero saber bien de dónde viene? No siempre nos hacemos todas estas preguntas. Muchas veces como lectores o como receptores de la información, nosotros simplemente creemos lo que viene ahí escrito. Entonces, ese es el gran reto que tenemos hoy en día y es que estamos compitiendo con personas que también tienen acceso a las redes sociales y también manejan información, pero que no hacen una comunicación con responsabilidad. ¿Qué nos genera esto? Esto nos genera realmente, pues a pesar, digamos, toda la desinformación que esto nos genera, nos da, nos causa problemas para poder construir una cultura científica informada. Eh, Nosotros como comunicadores tenemos que aportar a la construcción de una cultura científica mediante mensajes que estén realmente verificados, mediante mensajes asertivos, pero esto lo tenemos que trabajar de la mano con los investigadores. Y la ciencia en este momento y después de la pandemia ha quedado como en una situación un poco difícil porque hay cierta pérdida de credibilidad en la ciencia. ¿Por qué? Recordemos que la ciencia no es estática. La ciencia cambia día a día, los conceptos van evolucionando, los investigadores van profundizando en sus investigaciones y esto hace que la ciencia no sea estática. Esto hace que la ciencia esté en constante evolución. Pero ¿cómo le explicamos esto al público? Se lo tenemos que explicar nosotros, los comunicadores de ciencia, que para eso estamos. Hay que explicarle al público que no, que las teorías van evolucionando, que las teorías van cambiando. ¿Qué pasó en la pandemia? Al principio en la pandemia surgieron muchas teorías porque era un tema nuevo para todo el mundo, incluso para los científicos. Pero después todas estas teorías fueron cambiando, fueron surgiendo los tratamientos, fueron surgiendo las vacunas y todo esto quedó como en el imaginario de la gente y muchos pensaron que realmente los investigadores o los científicos al principio se habían equivocado. No es un tema de equivocarse, es un tema de trabajar y de evolucionar. O sea, las teorías van evolucionando, no son estáticas, pero en el imaginario de la gente quedó que
que al principio los investigadores no sabían qué hacer, los científicos no sabían qué hacer, los médicos no sabían qué hacer, nadie sabía qué hacer. Entonces, ¿para qué es la ciencia? ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Cómo es que son científicos si no saben? Entonces, nosotros como comunicadores de ciencia tenemos este reto y es no solamente contar noticias de ciencia, tenemos que preparar al público también para que pueda entender todo el contorno de la ciencia, que puedan entender cómo funciona el sistema, para que también puedan participar en procesos de apropiación científica. ¿Qué quiere decir? Que ellos puedan entender cómo funciona la ciencia y asimismo puedan explicarla, ¿sí? Y que no se queden con estos imaginarios falsos de que realmente la ciencia no es cierta, que nosotros en Colombia, por ejemplo, no tenemos científicos, no tenemos investigadores de talla mundial, cosa que no es cierto. Entonces, todos estos imaginarios los tenemos que comenzar a trabajar con el público y los tenemos que trabajar nosotros como comunicadores, pero los tenemos que trabajar además de la mano con los investigadores. Entonces, esto que pasa en redes sociales cuando no se publican noticias ciertas y que entran las fake news y son las que ocupan ese espacio, nos hace mucho daño para la credibilidad de la ciencia. Este aumento de las noticias falsas lo que genera es una cultura científica distorsionada, o no tenemos una cultura científica sólida en nuestro país para que la gente pueda determinar cuáles son las informaciones que realmente son veraces y cuáles son las informaciones que vienen de fuentes dudosas. ¿Qué nos dice MinCiencias al respecto? Que tenemos que trabajar en nuestro reto, pues, que es comunicar la ciencia. ¿Cómo podemos hacer una buena comunicación de la ciencia? Entonces, para comunicar la ciencia, nosotros tenemos que trabajar los diferentes públicos y tenemos que tener en cuenta también que realmente no solamente estamos trabajando con los investigadores, sino que ahora también tenemos que trabajar con lo que ellos han denominado los saberes tradicionales, que no solamente estamos trabajando para informar a los adultos, a los tomadores de decisión, sino que también tenemos que comenzar a trabajar otros públicos más jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que comiencen a crecer con un pensamiento crítico y sean ellos los que en el futuro, más adelante, estén en capacidad de apropiar la ciencia y también de tomar decisiones con base en evidencia científica, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es la teoría y lo que nosotros tenemos que ver desde la academia es cómo vamos a aplicar nosotros esta teoría. Un segundo. Voy a dar acá dos accesos que me están pidiendo, un segundito, y ya seguimos. Bueno. Entonces, nosotros desde la academia hacemos un trabajo profundo. Nosotros realmente estamos apostándole a volvernos una fuente fidedigna para medios de comunicación, pero también para la sociedad en general. ¿Cómo lo estamos trabajando desde la academia? Estamos haciendo un trabajo colaborativo en el que participan no solamente los investigadores, sino que también participamos los periodistas y también en lo posible estamos incluyendo a la comunidad, porque la comunidad es la que nos habla al oído, nos está diciendo qué es lo que necesita. Y nosotros antes de publicar cualquier información, lo que hacemos es esta revisión. Entonces, tenemos un trabajo conjunto que realmente es lo que nosotros estamos promoviendo. O sea, el investigador no puede trabajar solo para hacer divulgación científica, pero el periodista, por más formado que esté, tampoco puede trabajar solo para hacer esta comunicación de la ciencia. Entonces, necesitamos un trabajo colaborativo, un trabajo donde podamos
incluso hacer algunos acuerdos, y eso se los voy a mencionar ahora más adelante, sobre cómo podemos trabajar. ¿Por qué podemos ser una fuente fidedigna para medios de comunicación y para la sociedad en general? Porque nosotros estamos trabajando con medios garantizados, estamos trabajando con nuestros propios medios, estamos revisando dónde estamos publicando, pero adicionalmente estamos haciendo una revisión de pares. ¿Y esto qué significa? Que nuestros investigadores, antes de socializar cualquier información, ya han revisado previamente su trabajo con sus pares científicos, ya sea porque la información viene de revistas científicas indexadas o porque es una información que ya se ha tratado previamente en congresos científicos o se trata de un borrador de investigación que se está publicando o se trata de artículos que están sometidos en este momento a la publicación científica. Entonces no estamos sacando temas de la manga, estamos realmente trabajando con los investigadores que ya han surtido un proceso para poder publicar. Y eso hace que esta información pues sea mucho más fidedigna y sea una información que realmente aporte. ¿Por qué además podemos ser fuentes de información? Porque nosotros en la academia lo que estamos socializando es el nuevo conocimiento. ¿De dónde surge este nuevo conocimiento? De las investigaciones científicas. Todo depende de cómo lo podamos poner en las redes sociales, en otros medios de comunicación y cómo se lo podamos pasar a los mismos periodistas de medios masivos para que esto se vuelva una noticia. Entonces nosotros sí podemos generar noticia. Y tenemos, digamos, un componente adicional y es que en la academia investigamos, pero investigamos es precisamente para poder informar a la sociedad y para que esta sociedad pueda tomar sus decisiones con evidencia científica. ¿Qué pasa? Que nos centramos mucho en las problemáticas sociales. ¿Y por qué? Porque las problemáticas sociales pueden integrar, digamos, todas las áreas del conocimiento, ¿cierto? Entonces yo puedo tener investigaciones en economía que afectan la problemática social. Puedo tener investigaciones en medio ambiente que también afectan esas problemáticas sociales. Puedo tener investigaciones en salud que también me afectan a la sociedad. Entonces, precisamente, una de las premisas con las cuales se hace la ciencia es con aquella buena voluntad de aportar a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y para poder mejorar esa calidad de vida de la sociedad, nosotros o los investigadores tienen que estudiar las problemáticas sociales, cuáles son los problemas que aquejan a la sociedad y de qué manera ellos van a aportar desde la ciencia una posible solución. Nosotros como comunicadores lo que tenemos que hacer es revisar el problema, la solución y diseñar unas estrategias de comunicaciones que nos permitan llegar a esos públicos, a los públicos que más nos interesen. Y aquí es muy importante segmentar los públicos. Anteriormente, en comunicación uno hablaba del público general. Y el público general era todo el mundo, pero ya hoy en día no existe el público general, porque el público está muy segmentado no solamente por edades, está segmentado por intereses, por gustos, por medios. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso para poder diseñar las estrategias que nos van a permitir llegar o llevarle ese conocimiento a la sociedad. Pero nosotros lo llevamos a través de ¿qué? A través de información periodística. Nosotros lo que hacemos es volver esta información en una información, digamos, mucho más desmenuzada, mucho más tranquila para entender, quitar la jerga científica un poco. La jerga científica no es mala, hay que mencionarla, pero hay que explicarla siempre, porque no todos entendemos, digamos, esas palabras claves en ciencia. Y los otros lo que hacemos es, digamos, lo que antes llamamos un poco la traducción, desde lo que es el lenguaje científico a lo que puede ser el lenguaje periodístico, que definitivamente es diferente, que tiene una forma de escritura diferente,
tiene una estructura diferente y eso es lo que nosotros comenzamos como a trabajar con los investigadores. Por eso desde la academia sí podemos ser una fuente de información. Voy acá, esto no está. Tengo problemas para que me pase bien esto. Entonces, eh, ¿por dónde podemos comunicarnos nosotros? Nosotros tenemos medios orgánicos y medios masivos. ¿Cuáles son los medios orgánicos? Son precisamente todos estos medios que han surgido a raíz de la Internet, o sea, a raíz de las redes sociales, a raíz de las páginas web. Todas las universidades podemos contar con nuestros propios espacios, nuestras propias páginas para socializar todo este conocimiento. Entonces tenemos nuestros propios medios orgánicos y ahí tenemos un reto muy grande y es conseguir seguidores, ¿no? Porque a pesar de que nosotros no nos guiamos por pauta publicitaria, no nos guiamos, no tenemos que, digamos, que vender el espacio. De todas maneras, la gente no está acostumbrada a seguir las redes sociales universitarias. Entonces, ahí tenemos otro reto y tenemos también mucha información. Pero nosotros también podemos llegar a los medios masivos tradicionales a través de otras estrategias diferentes, de comunicados de prensa, bueno, de acercamientos con los periodistas. Para eso están las oficinas de prensa de las universidades, con las que nosotros también debemos trabajar de la mano. Normalmente en las universidades, en las estructuras de las universidades, existen diferentes unidades que pueden socializar toda la información científica, pero digamos que para hablar con la prensa tradicional, sí se mantiene la figura de la jefatura de prensa, que es la que tiene ese acceso directo. Sin embargo, también tenemos unidades de apropiación social del conocimiento, tenemos unidades de divulgación científica y entre todas estas unidades internamente pueden generar estas estrategias para poder salir, digamos, salir a la luz, porque ya no es ni siquiera los medios, o sea, tener nuestros medios orgánicos, tener nuestros medios, participar en medios masivos y hacerlo pues por diferentes formatos y estrategias. Eh, para los investigadores, por ejemplo, esto es un poco un universo desconocido porque a veces piensan que solamente los artículos periodísticos son los que cuentan. Eh, a veces estamos pensando que solamente el artículo en el medio impreso es el que la gente lee. Y resulta que hoy en día los intereses de la audiencia han variado muchísimo y tenemos mucha gente joven que ya no lee ni siquiera los medios impresos, que toda la información la tienen única y exclusivamente por las redes sociales. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que trabajar otros formatos que también le den vida a la ciencia y le den vida a la investigación. Entonces ahí es cuando surgen los podcasts, que además están tan de moda, pero que son un formato bien amigable porque son formatos distintos que posicionan muy bien los temas de ciencia porque los hacen mucho más ágiles, porque las preguntas, las inquietudes se pueden resolver en el momento. Entonces, por eso en este momento los podcasts tienen tanta aceptación. Tenemos los videos que también han evolucionado porque anteriormente los videos eran videos muy largos, uno hacía videos de 20 minutos y ahora los videos entre más corto mejor, incluso para que puedan salir en las redes sociales a veces deben ser videos de 3 minutos para poder subirlos directamente sin tener que recurrir a una plataforma intermedia. Entonces, los videos también se utilizan ahora más que nunca porque tenemos toda la tecnología a la mano, porque tenemos los celulares y todo el mundo con los celulares va haciendo los videos. Están las páginas web, están los eventos de ciencia, se puede hacer cursos
para poder hacer una formación continua en temas de comunicación pública de la ciencia. Están las redes que no solamente tienen los investigadores, sino que también tenemos los periodistas. Todo el material impreso que podemos tener, fotografías, ilustraciones, infografías. Por ejemplo, acá se abre, digamos, un nuevo nicho y son los memes y las caricaturas, incluso las ilustraciones, que también son un género que poco a poco se está posicionando porque son géneros muy amigables, divertidos, fáciles de entender. Entonces, lo que vemos es que lo que tenemos son formatos y aquí no están todos, aquí hay mucho más. Podemos hacer exposiciones, podemos hacer semanas de la ciencia, o sea, todo se vale a la hora de comunicar la ciencia. Lo que es importante acá es poder decirle a la gente, mire, tenemos todas estas alternativas que podemos trabajar, dígame qué quiere, o sea, cómo lo podemos hacer. Y ya ahí comenzamos a trabajar con el investigador para ver finalmente cuáles pueden ser esos productos finales. Esto me está pasando aquí, ya. Bueno, y en todo esto es bien importante también dirigir el discurso, ¿no? O sea, nosotros tenemos dos posibilidades. Una es insertarnos en las agendas existentes de temáticas de ciencia y la otra es crear nuestras propias agendas. Entonces, si nosotros damos una mirada general, en MinCiencias se han destacado 4 ejes temáticos para esta administración. Entonces está la seguridad alimentaria, están temas de salud y bienestar, energía, bioeconomía, biodiversidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos dar una mirada a qué tenemos en la academia en estos temas y eso lo podemos poner a rodar porque son temas que de entrada nos están garantizando un interés. Y nos están garantizando un interés porque es el ministerio quien precisamente los está jalonando. Pero también hay otros temas en la agenda nacional que se mueven con comunidades, que se relacionan con gobernanza, paz, seguridad, tecnología, y estos temas pues también nos pueden dar otro ángulo. Entonces ahí lo que nosotros estamos viendo es que tenemos una oportunidad para hablar de. Entonces tengo al investigador que es experto en energía y bioeconomía y justo acaba de publicar un paper y este paper yo necesito hacerlo visible. No es suficiente con que los investigadores lo compartan en sus redes, no es suficiente con que entre los científicos esto se reconozca, lo tengo que sacar del área científica, lo tengo que pasar a la sociedad, lo tengo que hacer conocer y entonces ahí es como tengo que generar una estrategia de comunicación para poder comunicar esos resultados, ¿cierto? Y eso lo voy a hacer con los otros temas también. Pero de pronto yo puedo tener un tema en la academia que no hace parte de ninguno de estos y sin embargo está marcando una diferencia, está haciendo un aporte grande y entonces ahí es donde yo mismo puedo crear mi propia agenda. Y esa agenda la tengo que compartir con los medios y la tengo que compartir por redes sociales y me salgo un poco de lo que son los temas impuestos por organismos estatales o por otros organismos y me voy un poco a mis propios temas que de alguna manera van a ser temas seguramente asociados a la coyuntura, ¿no? Porque de todas maneras hay una coyuntura diaria que también me permite a mí hablar de ciencia. Entonces, a ver, está demorándose esto para pasar. Voy a dejar de compartir para volver a compartir ahora, porque
Bueno, lo voy a dejar así que me parece que es más fácil porque está como lento. Entonces, ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora con la comunicación de la ciencia? Para que tengamos un poco más de contexto, anteriormente la comunicación de la ciencia era bien impopular. O sea, era muy impopular porque realmente no era muy conocida en el medio, pero no era muy conocida porque había, digamos, dos vacíos importantes. Por un lado, la academia poco ofrecía eh, formación en periodismo científico o en comunicación de la ciencia. De hecho, todavía sucede, pero digo poco ofrecía porque hace 15 años hubo un momento en que surgieron muchos diplomados, cursos cortos, conferencias regionales en temas de comunicación de la ciencia, y después esto, digamos que bajó un poco el volumen, eh, pero cuando uno quería estudiar periodismo o comunicación de la ciencia, uno tenía que irse fuera del país porque no había ningún programa en Colombia que le ofreciera a uno esa formación. Hoy en día seguimos con poca oferta, sin embargo, ya digamos que después de pandemia esto está cambiando un poco. Entonces, esa era una parte del vacío. La otra parte del vacío era que ni siquiera en los medios de comunicación tenían el periodista experto en ciencia. Lo que tenían eran periodistas económicos, periodistas políticos, periodistas de educación, periodistas de salud. Entonces, esos eran los que en algún momento, si tenían que escribir de ciencia, pues escribían de ciencia. Pero no existía, digamos, el cargo del periodista científico o del periodista experto en temas de ciencia, como ya hoy en día está sucediendo. No lo tienen todos los medios, pero por lo menos ya hay esa conciencia de que desde los medios de comunicación también es importante tener un periodista experto en estos temas. Y es muy sencillo, porque si yo soy periodista, no sé, si yo cubro por lo menos periodismo deportivo, es porque yo conozco cómo funcionan los deportes, conozco las reglas mínimas, necesito conocer eso para poder hablar de eso. Entonces, esa es la razón por la cual no todos los periodistas pueden cubrir la ciencia, porque no conocen el sistema científico, no conocen cómo funciona, no conocen qué hay detrás de todo este mundo de la investigación. Y hay que conocerlo para poder hablar de eso y para poder cubrirlo. Y esa es la importancia de que haya en los medios de comunicación un experto en temas de comunicación de la ciencia. Entonces, anteriormente, esto como les digo, pues no sucedía y, y somos pocos los que desde hace 20 años estamos trabajando en todo este tema de posicionar la comunicación científica. Y esto pues nos ha costado un camino largo, pero lo que podemos ver es que por lo menos ahora esto comenzó a cambiar un poco. Y comenzó a cambiar em, porque ahora, como les comentaba, pues ya existe esta preocupación. Lo vemos acá, por ejemplo, Revista Semana publica en plena pandemia que es necesario apostarle al periodismo científico. Mariluz Vallejo, que es la directora de la maestría de periodismo científico de la Javeriana, en su momento eh, también comentó sobre la necesidad de que existiera un programa de formación para estos temas. Entonces, ya digamos que esto es un avance en Colombia, que tengamos estas alternativas. Nos faltan muchos, o sea, porque solamente hay una maestría, quiere decir que hay muchas posibilidades para otras universidades y para otros estudiantes regionales, incluso que quieran hacer esto. Yo no estoy leyendo en este momento los chats, pero al final echamos una miradita y conversamos. Eh, para continuar entonces, ¿qué hay en este momento? Hay una necesidad de comunicadores de ciencia en los medios de comunicación. Esto no sucede solamente a nivel Bogotá, sino también a nivel regional, pero también hay una importancia de la academia
y de otros organismos que hacen ciencia, como centros de institutos, como centros de investigación, que quieren volverse fuente de información. Y realmente ahí es donde tenemos que hacer este trabajo conjunto también, incluso con los periodistas externos, para que vean en la academia una fuente de información. Hay un interés de la sociedad a raíz precisamente de la pandemia, que ya se interesa más por estar al día en temas de ciencia. Claro, jalona mucho más el tema de la salud, pero nosotros también lo que tenemos que mostrar ahí es que ciencia no es solamente salud. En ciencia entran todas las áreas del conocimiento, entran hasta las ingenierías, o sea, entra todo. Entonces, todo puede ser ciencia siempre y cuando venga de una investigación científica. Hay nuevos divulgadores. Bueno, y estos nuevos divulgadores son los divulgadores que algunos de ellos vienen de una formación en áreas de ciencia y se vuelven divulgadores científicos. Y otros sí son falsos divulgadores, porque son los que nos ponen en las redes y en los medios cercanos, pues eh, todas estas informaciones que no son creíbles. Pero de todas maneras, hay nuevas personas tratando de hablar de ciencia y eso es lo que creo que tenemos que rescatar. Y hay más voceros de ciencia porque los investigadores ahora también están más interesados en participar en procesos de comunicación de la ciencia. Hace algunos años, los investigadores no veían la utilidad de salir en los medios de comunicación, de hablar. eh, lo digo en términos generales, obviamente no todos, pero sí era un número, o sea, era, digamos, una situación que se manifestaba recurrente cuando uno hablaba con los investigadores y no querían salir en los medios porque lo que les interesaba era salir en las revistas científicas, porque era lo que ellos consideraban que les daba mayor estatus y que hablaban con sus pares y que daban a conocer su investigación, pero este salto hacia la sociedad no se daba. Entonces, hoy en día sí, hoy en día los investigadores están convencidos de que realmente tienen que comunicar, tienen que contar lo que hacen, a la gente hay que explicarle. Entonces, ya están mucho más abiertos para participar en estos procesos. De otro lado, ¿qué nos resta en toda esta situación? La desconfianza del público en la ciencia, la improvisación con la que todavía se publican temas de ciencia sin verificarse, este exceso de información que hay de algunos temas particulares de ciencia, que nos pasó por lo menos cuando la pandemia solamente se hablaba de la COVID y era una cosa que uno, por donde se metiera, estaban hablando de eso. A eso le llamamos infodemia. La infodemia es el exceso de información en un tema particular. Entonces, cuando esto se dispara en los medios, a veces causa el efecto contrario, es que la gente ya se aburre de leer de lo mismo. Entonces tenemos que diversificar, digamos, las temáticas, igualmente las fuentes de información. Y lo otro con lo que no hemos logrado todavía es que hay una necesidad de financiación de la ciencia a pesar de que está demostrada la importancia de la ciencia, a pesar de que está demostrado que la ciencia realmente aporta a la toma de decisiones y a pesar de que está demostrado pues que la ciencia realmente impacta directamente en la sociedad, pues no hay una financiación grande para la ciencia. No la tenemos en el país, no la tenemos tampoco en los centros de investigación, no la tenemos en las universidades. Siempre nos está haciendo falta la plática para poder investigar más. Entonces, esto en este momento en que necesitamos posicionar la ciencia es un elemento que nos resta un poco en visibilidad. Eh, Ahora, a raíz de toda esta situación, se está volviendo a hablar del nuevo contrato social de la ciencia. El contrato social de la ciencia realmente no es nada nuevo, es algo que existe hace muchos años, pero sobre todo
en Europa, en Estados Unidos, donde la investigación ha estado más posicionada y ha crecido mucho más, se han regido por un contrato social de la ciencia en el cual los investigadores se comprometen a, a trabajar y a investigar sobre las problemáticas sociales. Ahora se está rescatando todo esto y se está planteando un nuevo reto en este contrato social de la ciencia que también nos implica a nosotros, los comunicadores de ciencia, crecer en la forma de comunicar la ciencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque la ciencia, la comunicación de la ciencia normalmente ha sido unidireccional. ¿Esto qué quiere decir? La información sale, se publica, la persona se la lee y ahí quedamos. Los periódicos sacan sus artículos, la gente los lee y ahí quedan. Ahora lo que se está pidiendo es que podamos tener una comunicación bidireccional, donde no solamente se emita una información, sino donde también se pueda recibir una retroalimentación y que esta retroalimentación venga de la sociedad, venga de las comunidades, venga de los grupos de interés, que sean ellos los que puedan decir, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, necesitamos tal cosa, tenemos tal problema. O sea, que se genere este diálogo para que sobre este diálogo que se pueda construir a partir de la comunicación de la ciencia, la investigación también pueda crecer mucho más. Esto en términos generales, pero realmente es una mirada que nos pone un reto tanto a los investigadores como a los comunicadores para que podamos trabajar en una dirección mucho más integrada. Aquí ya estamos hablando no solamente de informarle a la gente en qué investigan nuestros investigadores, sino de contarle a la gente cómo esto les afecta y que la gente nos cuente a nosotros qué necesitan y se pueda crear como ese diálogo. Esto es bien importante para que desde la academia nosotros comencemos a generar este diálogo con las comunidades y que comencemos incluso a diversificar nuestros públicos, porque ya no vamos a tener el público de la gente joven y la gente por edades y la gente por intereses, sino que también vamos a tener que mirar regionalmente qué es lo que está pasando y cómo vamos a involucrar nosotros a otros grupos sociales que también hacen parte de las investigaciones científicas. La universidad sí es una fuente de información porque nosotros en la universidad tratamos de minimizar las malas prácticas. Y digo tratamos porque pues todos somos humanos y podemos cometer algún error en un momento dado. Pero sí, antes de liberar una información, cualquiera que ésta sea, estamos pendientes de no crear expectativas falsas, estamos pendientes de no caer en el amarillismo, estamos pendientes de no improvisar y estamos pendientes de revisar los datos. Esta es una revisión que hacemos independiente de cualquier información que vayamos a publicar. Y es bien importante porque en ciencia muchas veces se crean expectativas falsas o, por ejemplo, incluso en los titulares periodísticos, nosotros eh, agrandamos la información y cuando uno ya se lee el texto del artículo se da cuenta que nada de lo que decía el título es cierto, que eso no está registrado. Entonces, en esa medida nosotros desde la universidad, desde la academia, tratamos de producir una información que sea absolutamente confiable para que los medios nos puedan replicar. Esto nos implica, como les había comentado en algún momento, un trabajo colaborativo que está basado en acuerdos con los investigadores. ¿Y por qué? Porque venimos de estilos distintos. Los investigadores están acostumbrados a publicar en las revistas científicas y en las revistas científicas los títulos son largos, los títulos pueden pasar 3, 4 renglones, los títulos pueden tener palabras específicas del lenguaje científico, de la jerga científica. Ellos tienen una estructura de artículo totalmente distinta a la que normalmente nosotros utilizamos y que normalmente nosotros utilizamos no solamente para texto escrito, sino para guiarnos en cualquier producto de comunicación.
y es que nosotros arrancamos por los resultados, porque los resultados para nosotros los comunicadores de ciencia son la noticia, mientras que para los investigadores los resultados se ubican hacia el final de los artículos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno escribe un artículo y se lo pasa al científico, el científico comienza a cambiarle a uno el orden de las ideas. ¿Por qué? Porque va muy alineado a lo que él publica en la revista científica. Pero nosotros tenemos otra forma y otra estructura en periodismo científico. Entonces, desde ahí tienen que comenzar los acuerdos con los investigadores. La idea es que hagamos una alianza y que hagamos un trabajo conjunto, pero que nos respetemos mutuamente el espacio de trabajo y la forma de trabajo de cada uno. Entonces, aquí también entran los diferentes estilos. Nosotros en periodismo pues tenemos artículos noticiosos, pero tenemos reportajes y tenemos crónicas y tenemos muchos otros estilos que no siempre se acomodan a la ciencia. Entonces, tenemos también que saber aterrizarlos, pero siempre trabajarlo de la mano con los investigadores, que ellos no sean los últimos en enterarse qué es lo que vamos a publicar. Bueno, y todo esto, insisto, viene de la mano con una revisión que hacemos desde el punto de vista conceptual, o sea, si estamos interpretando bien lo que nos está diciendo el investigador, si al ponerlo en otras palabras estamos cambiando el mensaje, estamos malinterpretando algún concepto, esto lo tenemos que mirar muy bien con el científico. Si desde el punto de vista del periodismo estamos abordando también bien la información y sobre todo de qué medio original estamos tomando nosotros esta información. O sea, de dónde salió, si me la dio el investigador, esa investigación, qué curso ha tenido. Y así nosotros estamos, digamos, blindando un poco toda esta información para evitar sacar noticias erradas o noticias falsas en redes sociales o en otros medios de comunicación, que al final, como lo vimos al principio, lo que van a hacer es desinformar en lugar de informar. Y por más de que después hagamos aclaraciones, estas aclaraciones nunca van a llegar a toda la gente que leyó en primera instancia. ¿Qué estamos haciendo desde la Universidad del Rosario? Bueno, aquí ya voy a correr un poquito para que, bueno, para que podamos tener un espacio para preguntas y para leer los chats. Bueno, antes de eso, quiero dejarles por acá esta lista de retos de divulgación. Como ustedes ven, los retos son grandes, no son cualquier cosa. Por eso es que tenemos que formarnos, por eso es que tenemos que avanzar en la práctica. Y yo creo que tenemos que aprender día a día, porque esto tampoco no lo... o sea, si bien estamos haciendo comunicación científica desde hace mucho tiempo, es un camino que día a día se va puliendo mucho más. Nosotros tenemos retos en credibilidad que le crean a la ciencia, pero que también nos crean a los comunicadores. Tenemos que dar las discusiones fuertes en ciencia, tenemos que ser inclusivos, tenemos que consultar diferentes actores, tenemos que ver los mensajes claves, tenemos que generar esa atracción del público, cómo vamos a hacer que la gente se interese más en ciencia, tenemos que ayudar a construir la cultura ciudadana, tenemos que trabajar en redes, o sea, tenemos muchas cosas por hacer. ¿Qué estamos haciendo desde la Universidad del Rosario? En la Universidad del Rosario nosotros hemos implementado varias estrategias multiformato de divulgación científica. En este momento tenemos 7, pero hemos tenido más. Hemos tenido más estrategias porque, como les contaba, este es un tema de ir puliendo en el camino. Vamos de pronto probando estrategias, algunas funcionan bien, otras no las podemos adecuar muy bien, toca suspenderlas, nos toca reinventarlas. Entonces tenemos una revista de divulgación científica que ya lleva 6 ediciones, llevamos 6 años trabajando la revista de divulgación científica. Es una revista que hacemos de la mano con los investigadores, pero también de la mano de periodistas expertos en comunicación de la ciencia que son ajenos a la universidad, porque queremos de alguna manera que nos miren otros ojos. Y que sean estas otras miradas las que escriban sobre lo que nosotros estamos haciendo desde un punto de vista riguroso, periodístico.
Tenemos una estrategia que se llama Sigue la Pista, en la cual nosotros contamos desde la investigación algún tema de actualidad. Tenemos un programa de podcast que se llama Informalmente. Este programa lo emitimos por la emisora de la Universidad del Rosario, dedicado exclusivamente a los jóvenes. De hecho, ha sido una experiencia bonita porque fueron los jóvenes estudiantes de periodismo los que nos ayudaron a estructurar este programa. Por acá yo les voy a dejar el código QR para que ustedes puedan revisar un poco más en profundidad, pero lo importante y lo que quiero rescatar acá es que hemos tratado de hacer un trabajo con esas estrategias que está enfocado por públicos, por audiencias, por temáticas y por medios. Entonces, todo esto lo hemos tenido en cuenta a la hora de comenzar, digamos, a probar un poco estas estrategias. Aquí tenemos las otras. Las Mujeres sí hacen ciencia es una iniciativa muy bonita que tenemos para mostrar el trabajo que hacen nuestras profesoras, pero sobre todo para ser inspiradores y poder decirle a los jóvenes de la ciencia sí se puede vivir. Ustedes pueden ser investigadores, hay muchas oportunidades para ser investigadores y hay mucho que investigar en la ciencia. Entonces, es una alternativa no solamente para los hombres que tradicionalmente la han hecho, sino que las mujeres también pueden participar y también tienen muchas posibilidades y muchas becas y muchas oportunidades en la ciencia. Tenemos una live class donde hacemos una clase de un tema específico, de un tema que tiene que explicarse con detenimiento, con detalle, que requiere más tiempo. Entonces, todo esto lo van a poder ustedes ver en nuestro canal de YouTube de UR Investigación, que tenemos ahí disponible para que la gente lo pueda consultar constantemente. Tenemos una alternativa distinta también, que es Universidad Ciencia y Desarrollo, que es una estrategia que tiene formato de video, de podcast, de artículo, de infografía, y lo que hacemos es contar un mismo tema por diferentes fuentes. Y tenemos una última en este momento, que es el Café de Ciencia. Esta precisamente es una de las estrategias de divulgación que estamos rediseñando, y es una estrategia en la que nosotros queremos sentar a nuestros investigadores del Rosario con investigadores de otras instituciones para que compartan y cuenten su experiencia trabajando conjuntamente. Pero además queremos también invitar a nuestros profesores, incluso profesores que han estado en la universidad y que hoy en día están retirados, pero que dejaron un granito de arena en la universidad y que dejaron en la universidad un aprendizaje importante, una experiencia importante para que también nos las cuenten. Entonces es el momento de tomarse el cafecito y hablar un poco de ciencia. En resumen, no todos pueden comunicar la ciencia libremente, lo vimos porque hay personas expertas, no expertas. De pronto los no expertos no son tan conscientes de las implicaciones que puede tener cualquier mensaje en las redes sociales. No hay unas reglas básicas para hablar de ciencia tampoco, pero sí tenemos que conocerlas. Eh, digamos, no hay una regla general, es lo que quiero decir, no hay una regla general para cómo vamos a hablar de ciencia, pero sí tenemos que conocer las reglas básicas para hablar de ciencia. Los científicos tienen que meterse más en el tema de la comunicación. Además, a ellos ahora también les funciona meterse en temas de divulgación, porque, porque a nivel de escalafón y a nivel de clasificación, todos estos temas les van ayudando. Pero además, por medio de la divulgación, también es una forma de conseguir nuevos pares para hacer proyectos conjuntos. También es una forma de conseguir financiación. O sea, hay que mostrar qué se está haciendo para que realmente se genere un interés desde otras instancias. Entonces, los científicos pues también tienen que trabajar un poco más en estos temas con nosotros. Nosotros los periodistas tenemos que seguir formándonos y tenemos que seguir especializándonos en la comunicación de la ciencia, y es súper importante que universidades, academias, centros de investigación, todos aquellos organismos que de alguna manera están relacionados con la investigación científica tengan un comunicador, un experto en comunicación de la ciencia que les facilite ese camino y esa comunicación entre lo que es la ciencia y la sociedad. El trabajo de divulgación, pues
siempre debe estar apoyado por el investigador. No hay nada peor que un comunicador de una academia saque una nota y que el profesor, el investigador no la conozca. O sea, realmente es un trabajo conjunto. Y ahí por eso es que es importante hacer una serie de acuerdos. Los debates, pues tenemos que seguir dándolos. La ciencia sigue evolucionando, nosotros también tendremos que seguir evolucionando con la ciencia en la manera de entregar los mensajes, pero finalmente, bueno, la ciencia debe ser contada y es nuestra responsabilidad hacerlo. Desde la Dirección de Investigación de la Universidad de Rosario, estamos Luisa Franco y yo al frente del área de divulgación científica y pues muy abiertas a escuchar qué más podemos hacer. Nos interesa tener estrategias científicas de divulgación científica internas, pero pues también estamos muy abiertas a tener estrategias de divulgación científica compartidas. Ya hemos tenido con MinCiencias, hemos tenido con el IDBIS. Entonces, bueno, pues estamos aquí abiertos a lo que ustedes requieran, necesiten y quieran hacer con nosotros. Entonces, ahora sí, Camilo, no sé si miramos los chats o si tú los has visto y hay algo que tengo que decir Eh, allí o si abrimos un espacio de preguntas si tenemos tiempo. Muchas gracias, Mara. Yo creo que tenemos poco tiempo para preguntas, pero podríamos responder un par si es que las hay. En el chat hay algunas preguntas para ti. También han preguntado dónde va a quedar disponible la conferencia y sobre el canal de YouTube que tú también mencionaste en la presentación. Ahí dejé el enlace en uno de mis comentarios para que lo puedas revisar. E igualmente, después de esto, les compartiré el enlace al video a los participantes. No sé si tengamos alguna pregunta ahorita del público o vamos leyendo las del chat. Si quieres, comencemos con las que están en el chat ¿Listo? y las Entonces, vamos. Aquí veo la, ya que hablas de las unidades. Esa creo que es la primera. la primera es que ya que hablas, sí, dentro de la universidad, las unidades de divulgación científica, ¿qué tan correcto es que la divulgación científica esté centrada en editorial? ¿Qué papel juega el editor en la divulgación científica de la ciencia? Bueno, dice, a mí me parece que la divulgación científica puede estar ubicada en diferentes áreas de las universidades. No necesariamente tiene que estar en comunicaciones o necesariamente tiene que estar en la dirección de investigación o en la editorial, porque cuando uno hace divulgación científica necesita muchos aliados. Nosotros, por ejemplo, en la universidad trabajamos con comunicaciones, trabajamos con la editorial, trabajamos con los profesores, con las unidades académicas. Entonces, al ser un trabajo conjunto, no importa realmente dónde esté, me parece que en la editorial también es válido que esté porque la editorial también se encarga de publicar libros de investigación, también tiene el deber de socializar todo lo que están haciendo desde las universidades los investigadores. Entonces, creo que simplemente sería una aliada más en todo este reto de divulgación que tenemos. Luego, donde esté ubicada la oficina o el área de divulgación de la ciencia, eh, no es tan importante porque lo importante es el trabajo conjunto que se logre con todas las otras unidades. Es la experiencia que tenemos. Listo. No Otra sé si pregunta. la persona que le contesté o me quiere decir algo. María José. Gracias, Mara. No, me queda muy claro. De verdad, gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento. Gracias, María José. Listo. Cualquier cosa, igual por aquí voy a dejar mi correíto antes de irnos para que ustedes me escriban. Sí, está en la presentación. El correo está en la presentación que Camilo la va a dejar pública y va a estar en nuestro canal de YouTube, que es UR Investigación. Tenemos otra misión, otra pregunta que nos hace Ruth Malagón sobre qué misión tiene la diplomacia científica respecto a la divulgación científica. Bueno, ahí se juntan un poco el tema de la diplomacia científica.
Pues es un tema que también está comenzando, es un tema que apenas se está trabajando, que no tiene mucha trayectoria, le pasa lo mismo que a la divulgación, y me parece que ahí se pueden aliar es más que todo en ver oportunidades de colaboración para productos de comunicación, tanto nacionales como internacionales. O sea, ahí hay temáticas que nos unen, hay muchos ejes que podemos compartir y creo que desde la diplomacia científica se puede crear una red en la que la divulgación científica de alguna manera puede trabajar temas especiales que le interesen a ambas partes. Creo que esa puede ser una oportunidad. Mara, son más como comentarios, creo, más que preguntas, de Jorge Ávila. Nos dice que hay docentes e investigadores que queremos hacer divulgación, pero los costos en tiempo y conocimiento son muy altos. Planear, manejar editores de video, audio, aprender a utilizar las plataformas y además lograr ser visibles. Mm, Bueno, eso es cierto. Eso es cierto, pero yo creo que una buena alianza puede ser que el mismo investigador se acerque a la unidad de comunicación de su institución y de pronto sea el investigador el que pueda conceptualmente generar de pronto el mensaje, pero ya la parte técnica de hacer el video, de hacer el audio, de editar y todo esto, ya digamos que, que los periodistas encargados de eso en la universidad podrían apoyarlo y es una manera de hacer su trabajo más visible, pero también es una manera de decir, aquí estoy, tengo esto y quisiera ayuda para poder hacer esto. Nosotros no estamos esperando que los investigadores se sienten a editar y se sienten a hacer todo eso. Hay algunos que lo hacen y realmente me les quito el sombrero porque es una cosa que demanda mucho tiempo, pero en principio lo importante es que haya ese interés y que se pueda generar ese trabajo colaborativo para que el investigador pueda revisar y pueda, digamos, direccionar el trabajo desde lo que le interesa contar, pero que haya del otro lado una persona que lo ayude con un producto ya para publicar. vale. Y un último comentario. Nos dice Mabel Gómez que los que no tenemos formación de periodismo, sí necesitamos formación en el tema, y más cuando no se cuente con todo el andamiaje de trabajo colaborativo y apoyo de otras áreas profesionales. Es otro comentario que nos deja Jimal, y creo que no tenemos más preguntas, más comentarios en el chat, Mar. Eh, entonces creo que podríamos ir cerrando por ahora. Ya se nos agotó también el tiempo, lamentablemente. Nos Eh, pasamos. Pero sí, bueno, muchas gracias por tu charla, por esta presentación muy interesante, y también a los asistentes por habernos acompañado. Les recuerdo pues que la presentación va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube eh, en unos días. Espero estarles compartiendo el enlace al video, y bueno, si tenemos más preguntas o algo, pueden escribir a Mara, pueden escribirnos a nosotros, y esperamos verlos en la próxima sección de este ciclo de conferencias. Eh, muy buenas tardes a todos y nos vemos pronto. Gracias, Mara. Muchísimas gracias, Camilo, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Ya saben que quedamos Muchas aquí gracias. atentos a lo que necesiten y atentos también para trabajar en temas interinstitucionales.